Bueno, de nuevo en el consultorio de historia de Puerto Real, aquí en Puerto Real hoy, atendiendo a las preguntas, a las cuestiones, a las curiosidades e inquietudes de nuestros paisanos portorrealeños que se interesan por la historia de la Real Villa, ¿no? Por nuestra historia en común. Carlos Romero dice: buenas tardes, señor Parodi, ¿qué nos podría decir de los restos aparecidos en los caños? ¿Podríamos llevarnos alguna sorpresa excavando también en Puerto Real? Bueno, en primer lugar, los restos que han aparecido en la zona del faro de Trafalgar, en los caños de Meca, en el término municipal de Barbate, que los ha excavado la Universidad de Cádiz, el grupo de investigación al que pertenezco, del que formo parte, por cierto, una dirección en la que han participado varios investigadores de este grupo de investigación, se ha centrado en varias estructuras, algunas de época romana, algunas de época del bronce, perdón, en las que me vais a permitir que no entre, no porque no se trate de Puerto Real, sino porque, hombre, dejemos a los excavadores que publiquen los resultados. Lo que sí es cierto es que, ya apoyándome en la segunda parte de la pregunta de Carlos Romero, o en la segunda pregunta de Carlos Romero, es cierto, sin duda, que cuando la arqueología dé sus frutos en Puerto Real nos encontraremos más de una sorpresa. ¿De qué tono, de qué tipo, de qué tenor? Pues no lo sabemos, pero una de las últimas sorpresas que se encontraron en Puerto Real fue nada menos que el mosaico de Baco de la así considerada Villa del Mosaico, que puede que sea otro tipo de estructura romana, y quizá no una villa, pero en cualquier caso un edificio monumental, está claro que lo fue. Y sí, la arqueología en Puerto Real tiene mucho que aportar, está aún por desarrollar en buena medida. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que pueden salir a la luz son las criptas de la parroquia de San Sebastián, de la Iglesia Mayor Prioral de San Sebastián, que que os habla tiene documentadas y publicadas en el libro sobre la Iglesia Mayor Prioral que publiqué con otro colega hace ya unos años, y que por documentación de archivo tenemos testimonios desde la década de los 30 del siglo XVI de que se están enterrando portorraleños en las criptas de la iglesia de San Sebastián. Evidentemente, cuando se haga un estudio, por ejemplo, con georradar, ahora que nuestro paisano, el profesor Lázaro Lagóstena, lidera esa investigación con georradar desde la UCA en la provincia de Cádiz, cuando se pudiera avanzar desde el punto de vista de la arqueología tradicional o con la arqueología de las nuevas metodologías combinada con la arqueología tradicional, pues encontraríamos, a empezar en lo que estamos hablando, las criptas de la Prioral de San Sebastián, las de la Iglesia de la Victoria, que sabemos que existen también, y de ahí para adelante suma y sigue. O sea que Carlos Romero, sí, efectivamente, la arqueología daría más de una sorpresa interesante y relevante en lo que toca al patrimonio y la historia de Puerto Real. Pregunta Rosa González: ¿se salvó alguna parte de Puerto Real de la invasión francesa a principios del 19 o lo ocuparon todo? Bueno, muy interesante pregunta también, porque vamos a ver, la defensa de Cádiz se llevó a cabo desde varios espacios, ¿no? El fuerte de Puntales, que se batía, la artillería de Puntales, contra los fuertes de Matagorda y de San Luis, o los castillos, los baluartes de Matagorda y de San Luis, en términos municipal portorrealeño. Eso por un lado. Más luego, evidentemente, el espejo acuático de la bahía, que contribuyó, que fue una muralla de agua que detuvo a los franceses, más las fuerzas de la Armada Española, que también impidieron el avance francés con embarcaciones sutiles hacia Cádiz, embarcaciones menores hacia Cádiz, y por supuesto la zona del actual San Fernando. Los baluartes de la zona del Puente Zuazo, del Caño de Zuazo y de Tres Caminos, porque no todos los baluartes desde los cuales se defendió la libertad gaditana y por tanto la libertad de España frente al invasor francés estaban en el actual término municipal de San Fernando, entonces adscrito a Cádiz, sino que hay una franja de terreno del término municipal de Puerto Real donde se encontraban baluartes defensivos del entorno de la bahía de Cádiz, del interior de la bahía de Cádiz, localizados en, como digo, término municipal de Puerto Real, y esos baluartes y esa franja escueta de término municipal de Puerto Real también sirvió como parapeto frente a los franceses. Es decir, que una mínima franja del término municipal de Puerto Real
permaneció imbatida e invicta por el ejército napoleónico. O sea que podemos decir que, como aquello de la aldea gala de Asterix y Obelix, no todo el territorio galo fue ocupado por los romanos. Recuerdo una vez más, vuelvo a mencionar a los cómics de Asterix y Obelix, pues no todo el territorio portoraleño fue ocupado por las águilas napoleónicas, sino que una parte de nuestro término municipal permaneció invicto y libre, en esa zona, como digo, pegada al actual término municipal de lindera con el actual término municipal de San Fernando, y por tanto no todo el territorio de Puerto Real fue invadido por Napoleón. Israel y María López preguntan que ¿cuál es la iglesia más antigua de Puerto Real? Bueno, vamos a centrarnos en las que permanecen en pie, porque ha habido otras que se han perdido, como la iglesia de San Benito o el primitivo hospital de la iglesia de San Benito vieja, no la actual, que es de moderna construcción, de la segunda mitad, finales del siglo XX, en las 512. Pues los que somos de mi edad recordamos perfectamente la construcción de San Benito nueva, ¿no? O el Hospital de la Misericordia, que estaría en el entorno de la actual calle Sagasta y que también se ha perdido, que luego fue heredero del cual sería el hospital anexo a la iglesia de la Victoria. De las tres iglesias históricas que perviven en Puerto Real, perdidas estas que he dicho, el Hospital de la Misericordia, perdida la iglesia vieja de San Benito, perdida la ermita de San Andrés, que estaba en la plaza de la iglesia, la capilla ermita de San Roque, que estaba en la plaza de Jesús, que albergaba una imagen del Nazareno, de Jesús Nazareno, que es la que da nombre a la plaza de Jesús, es decir, perdidas estas iglesias, fundaciones religiosas, conventos como el de los Descalzos, etcétera. De las iglesias históricas que permanecen en Puerto Real, la Prioral de San Sebastián, la Iglesia Conventual de la Victoria y la Iglesia de San José, hoy Centro Cultural de la Villa, Centro Cultural San José, la más antigua es la Iglesia Mayor Prioral de San Sebastián, que data de los siglos XV y XVI. La Iglesia de la Victoria es del siglo XVII, siendo su torre más reciente, del XVIII, y la Iglesia de San José es de finales del siglo XVIII, es del siglo XVIII. Por tanto, la iglesia más antigua de las iglesias históricas de Puerto Real que han sobrevivido hasta nuestros días, la iglesia más antigua es la Iglesia Mayor Prioral de San Sebastián. Veremos a veces por internet, fundamentalmente, por hablar de una fuente asequible y a manos de todo el mundo, todavía hoy, que si buscamos la iglesia de San Sebastián de Puerto Real nos dice que es del siglo XVI. No, vamos a ver. La iglesia se comienza a construir seguramente ya en las postrimerías del siglo XV, cuando la fundación de la villa, porque va incluida en el PAC de la fundación, es decir, la corona, los reyes católicos deciden que haya una iglesia que sea mayor prioral, que tenga ese rango y que esté dedicada a San Sebastián, y que San Sebastián sea el patrono de la villa, que sea la iglesia del patrono de la villa. Se decide además que esté orientada, que esté con una orientación un tanto excéntrica, rara, distinta con respecto al damero portorrealeño, al damero de las calles de Puerto Real, a la traza hipodámica, la traza de tablero de ajedrez de las calles de Puerto Real. Si nos fijamos, la iglesia de San Sebastián está un poquito girada, pero está girada porque está orientada, porque su altar mayor está, el altar mayor, del que fue el retablo mayor de la iglesia, el oficiante, el sacerdote, miraba antes del Concilio Vaticano II hacia el altar mayor, pues ese altar mayor estaba dirigido a Oriente, hacia Jerusalén, de manera que en la consagración, por ejemplo, al consagrarse la forma, se hiciera mirando a Levante, mirando a Tierra Santa, mirando a Jerusalén. Pues bien, la iglesia se habría construido desde finales del siglo XV y hasta finales del siglo XVI. ¿Por qué aparece el siglo XVI? Pues porque justo al lado de la portada de las novias, cuando nos ponemos ante la portada de las novias y miramos a nuestra izquierda, hay una columna, la columna fundacional, que verdaderamente es algo extraordinario. No tantas iglesias cuentan con una columna fundacional, que tiene un cartucho, una cartela, un rectángulo con una inscripción que apenas se ve, una inscripción que dice que, hay un texto muy breve en el que dice literalmente año de 1592 años, y luego lo pone con número por si quedaba duda, ¿no? Año de 1592 años, 1592. Gracias, entre otros, a don Antonio Muro, sabemos que es la columna fundacional, que estuvo, recordarán los de más edad, los más mayores, durante años tumbada en horizontal, allí en el atrio de la Prioral, olvidada, junto a un lateral del edificio anexo. Edificio municipal anexo, y que anexo al atrio, y que finalmente se recuperó, se puso
en vertical y se puede leer con trabajo, pero se puede leer la cartela. En 1592, que es el año que recoge esa columna fundacional, es cuando el obispo, entonces obispo de Cádiz, don Antonio Zapata, vino a consagrar el templo. Es el año, por tanto, de la consagración. Don Antonio Zapata después sería cardenal y presidente del Consejo de Castilla, importantísimo personaje de la época de Felipe II y Felipe III, principios finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y como obispo de Cádiz vino a consagrar el templo, la iglesia mayor prioral de San Sebastián, en 1592, pero la iglesia no data de 1592, ese es el año, digamos, que le cortan la cinta y la consagran. Ahora bien, sabemos que, como decíamos hace un momento, desde 1530 y tantos, 35, si no recuerdo mal, se están enterrando personas en la iglesia de San Sebastián. Es decir, la iglesia, y ahí está esa monografía que publicamos hace unos años sobre la iglesia mayor prioral de San Sebastián, hace una veintena de años nada menos, la iglesia habría estado ya funcionando como templo cristiano desde mucho tiempo atrás y habría tenido una función funeraria propia de su naturaleza como templo, como iglesia, desde principios del siglo XVI. Con lo cual, la iglesia más antigua de Puerto Real es la iglesia mayor prioral de San Sebastián y el inicio de su construcción, cuando menos el inicio de su construcción, dataría de finales del siglo XV. Exacto. Volvemos a recordar que dejemos nuestras preguntas, que dejéis vuestras preguntas en las redes sociales de Puerto Real Hoy como forma de unificar y de poder tener acceso a todas las inquietudes, las cuestiones, las dudas, las curiosidades que queráis plantear sobre la historia y el patrimonio de la Real Villa de Puerto Real, sobre la historia y el patrimonio portoraleño. Una vez más, muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado al consultorio de Historia de Puerto Real Hoy y con la confianza de que lo sigáis haciendo para que sigamos entre todos construyendo el panorama de la divulgación histórica de, en y sobre Puerto Real.